Hola, hola, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles de un tema llamado las dos cosechas de la higuera. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Reciban un cordial saludo y centremos nuestra atención en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 32 y 33, que a la luz de la palabra dice de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hoy te voy a hablar sobre las dos cosechas de la higuera. Aquí habla la palabra de Dios de la higuera, aprender la parábola. Señor Jesús habló con parábolas, y la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Y aquí vamos a ir analizando la enseñanza que nos da en Mateo 24 como señal de su venida. La iglesia de Cristo espera la venida del Señor y sostiene que vendrá por su iglesia, porque lo refiere la bendita palabra del Señor, donde dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Está hablando sobre la proximidad de una cosecha que la higuera va a producir. Y hoy, precisamente el día de hoy, se celebra algo histórico, y que es hoy 15 de septiembre del 2020, firman un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Unidos, de manera que para nosotros como pueblo de Cristo tenemos como referencia a Israel como esa higuera que es nuestro reloj profético, en la cual nosotros centramos nuestra atención de lo que sucede en estos tiempos. Conocemos a través de la palabra de Dios lo que significa ese acuerdo de paz que está por firmarse el día de hoy. Y aquí estamos hablando de que nosotros debemos ver, dice en el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por eso es que sostenemos nosotros que está nuestro Señor Jesús a las puertas ya por venir por nosotros, por venir por su iglesia. Pronto vendrá y sostenemos que así será. La higuera da dos frutos, ¿sí? Dos cosechas. A finales de la primavera y principios de verano da una cosecha que se llama breva. Nosotros lo conocemos como fruto, que es muy rico, muy sabroso, pero meses después, da otro fruto que son los higos, y que son mucho más deliciosos. Entonces, en los tiempos desde la antigüedad, Israel festeja una fiesta muy importante para ellos que le llaman el Shavuot. Esta fiesta es una de las 3 fiestas más importantes y sobre fiestas de peregrinaje, y el peregrinaje hebreo, y la fiesta también tiene un significado agrícola. Esta fiesta que ellos realizan es una fiesta de recordatorio cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés hacia la tierra prometida. Y también a su vez festejan lo que es una fiesta agrícola, y ahí es donde nosotros podemos entender, a la luz de la palabra, la importancia de esta fiesta. En el libro de Levíticos, en Levíticos 23 del 11 y 12, la palabra de Dios nos enseña que en esas fiestas, y el versículo 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, y
el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Esta fiesta se ha realizado, en el pueblo hebreo la ha realizado en simbolismo al recordatorio de la libertad de la esclavitud que tuvieron en Egipto, y el llegar a la tierra prometida y guiados por Moisés. Pero también ahí el sacerdote se encargaba de presentar la gavilla delante de Dios para que ofrecerla, ¿verdad?, al Señor, y con ello también se ofrecía un cordero sin defecto en holocausto. Posteriormente nosotros estamos viendo y sostenemos la iglesia la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Entendemos que nuestro Señor Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, de manera que ese Cordero que se presenta delante de Dios sin pecado y sin mancha es nuestro Señor Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 20, en el capítulo 1, dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sí, era un día, el primer día de la semana. Una mujer llamada María Magdalena, cuando nuestro Señor Jesús había sido crucificado y había sido sepultado, el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro a buscar a su Señor, y resulta que se lleva una gran sorpresa. En el versículo 16 de ahí mismo de Mateo dice que Jesús se le presenta. Jesús le dijo a María, le dice, volviéndose a ella, le dijo Raboni, dice que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. En el versículo 17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Sí, ahí podemos ver a la luz de la palabra cómo nuestro Señor Jesús estaba cumpliendo en su vida personal, estaba cumpliendo Levíticos 23, 11 y 12. ¿Sí? Lo que en Levíticos simbólicamente se realizaba o se ha realizado en esas fiestas, la fiesta de Shavuot, en Juan 20, 16 y 17, estamos viendo el cumplimiento de ese propósito para el cual nuestro Señor Jesús viene al mundo. Entonces, en el primer día de la semana, María Magdalena se lleva la sorpresa de que se encuentra a Jesús resucitado, y él le dice, no me toques, ¿sí? Y le dice, ¿por qué? Dice, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De manera que aún no se había presentado ante el Padre para ofrecerse como la gavilla. Entonces ahí dice en Levíticos 23 del 11 y 12, dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Cumpliendo el Señor Jesús cabalmente con esta instrucción de parte de Dios en Levíticos, Él se presenta como sacerdote y como cordero delante de Dios para presentar la gavilla, presentarse Él como gavilla, primicia de ese fruto, la primicia. Entonces se presenta delante del Padre para que seamos aceptados todos los que por fe en Él podemos nosotros alcanzar esa salvación. Entonces
aquí estamos viendo la maravilla obra del Señor Jesús en la vida de nosotros, los que hemos entendido su propósito y hemos aceptado su salvación. Entonces, las dos cosechas de la higuera, aquí lo estamos viendo, lo estamos observando y analizando a la luz de la palabra. La primera cosecha y la segunda cosecha de esa higuera. Tenemos que comprender a la luz de la palabra lo que todo esto significa. ¿Sí? En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 16 al 20, dice la palabra del Señor: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahí nos está hablando a nosotros, los gentiles redimidos, el pueblo de Cristo. No podemos nosotros jactarnos, ¿verdad? Sino que más bien agradecidos, porque el Señor nos ha injertado a esa higuera que el Señor, ¿verdad?, sostiene, que el Señor alimenta. Entonces, nosotros debemos entender que a la luz de la palabra es el Señor Jesús en su voluntad que nos injerta, nos adopta a la higuera. Pero esa higuera tiene que dar cosecha, tiene que dar frutos, y el Señor es el que se encarga de recoger esos frutos, y vendrá a buscar esos frutos de esa higuera, porque Él es el dueño de ella. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros estar preparados, estar listos para el día de su venida, y sostenemos nosotros que el Señor vendrá por nosotros, y que se mantendrá esa palabra vigente. Hemos creído en la vida eterna, hemos creído en la resurrección. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos probó. Él nos probó toda su doctrina. Jesús resucitó, Jesús está vivo y tiene vida eterna, y esa vida que Él tiene te la quiere dar, te la quiere otorgar. Por eso es importante que el mundo entero comprendiera todo esto, se arrepintiera de sus pecados y buscara la luz del Evangelio, así como el pueblo de Cristo está en esa esperanza, ¿verdad? Porque lo que viene al mundo es terrible, y nosotros lo sabemos. Nosotros identificamos estos tiempos nosotros lo identificamos perfectamente. Sabemos qué significa todo lo que está sucediendo, y también sabemos qué es lo que acontecerá para el mundo, y es terrible, de manera que deseamos de todo corazón que procedan al arrepentimiento, que busquen a Dios, para que también alcancen la salvación como nosotros le hemos alcanzado por gracia en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que significa Jesús en realidad, y la doctrina que Él nos enseña, nos revela, está centrada en la verdad. Él siempre nos ha hablado con la verdad, por eso es que yo sostengo estar a favor siempre de la verdad. Y aquí la verdad aquí está manifestada en Romanos 11, del 11 al 15. Digo, pues, dice la palabra, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos.
porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Qué hermoso es esto, entender esta porción bíblica, que la siguiente cosecha de esa higuera es el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel admita que Jesucristo, al que nosotros predicamos y al que nosotros alabamos, es el Mesías verdadero. Dice aquí claramente en Romanos 11, del 11 al 15, dice que la transgresión de Israel es nuestra salvación, su defensión es nuestra riqueza, su exclusión fue nuestra reconciliación con Dios, y también dice su admisión será nuestra resurrección. Ellos van a admitir que Jesús, el que nosotros adoramos y el que nosotros estamos glorificando, es el verdadero Mesías que ellos están esperando. En estos tiempos se está realizando un escenario, se está creando un escenario terrible para la manifestación de ese hombre de pecado, que es el anticristo. Pero nosotros conocemos lo que está próximo a suceder, y estos son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Esta generación le ha tocado vivir este tiempo, y entendemos a la luz de la palabra lo que significa lo que está aconteciendo con Israel. La higuera es Israel, el reloj profético nuestro es Israel, y lo que suceda con Israel para nosotros nos alerta. Sabemos y estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo, de manera entonces que debemos nosotros estar preparados para el día de su venida, porque el Señor viene por su primera cosecha. Por eso sostenemos que la iglesia de Cristo seguirá antes de la gran tribulación, porque de la higuera aprended, dice el Señor, de la higuera aprended, ¿verdad? Y la higuera da dos frutos. El primer fruto, llamado como breva, la da primero, y posteriormente, meses después, muy poquito tiempo después, da los higos, ¿sí? Los higos son ese Israel redimido que va a admitir que lo que nosotros predicamos sobre Jesucristo es verdad, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 15, 20 y 24 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús haya concluido con todo eso, va a entregar el reino al Dios y Padre. Por lo tanto, ahora nosotros entendemos que la salvación está en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma de salvación. Es la única, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. De manera entonces que aquí la palabra de Dios es clara para nosotros. Yo te invito, pueblo de Cristo, a que te afirmes. Y estos son los tiempos, que sepas identificar los tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos finales, y debemos nosotros entender que lo que está por venir es el arrebatamiento. Jesús viene por una iglesia de fe, de una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros necesitamos cuidar nuestra integridad. El Señor nos ha revelado, nos ha enseñado la forma en la que nosotros debemos vivir. Por lo tanto, yo te invito de manera amorosa que puedas mantener y cuidar tu integridad y tu relación con Dios. No descuides tu salvación, una salvación tan grande, cuídala, porque el Señor Jesús viene por ti. Dios te bendiga, ánimo, hermano.